en esta parte, la maestra Juanita nos va a dar la introducción de qué es una secuencia didáctica. Desde el principio hemos tomado la estrategia de que cada clase sea de forma reflexiva para cada uno de nosotros. Entonces, en esta parte es donde vamos a concretar todo esto. Maestra Juanita, sí. Voy dando clic. Sí, gracias, maestros. Buenas tardes, compañeros docentes. Sean ustedes bienvenidos. Miren, cuando en efecto habla el maestro Servando y nos dice que la secuencia didáctica y todo lo que hacemos, cómo es una especie de reflexión, cómo se nos van presentando de alguna manera situaciones que nos hacen solucionar de diferente manera los problemas, de tener un alto, de tener una serie de reflexión. Si hacemos esta analogía, así es la planeación didáctica, así es la secuencia didáctica. Son momentos de reflexión, de análisis y de reflexión y de volver a encontrarnos. Para poder hacer este trabajo, maestro, uno revisa diferentes documentos a nivel nacional, de bachilleratos nacionales y de bachilleratos internacionales. En algunos países le llaman secuencia, en otros planeación, en otros carta de trabajo, en otros cartas descriptivas, pero hay algo que es común a todos. Y es esto que les vamos a mencionar. En varios bachilleratos, por ejemplo, el francés y el canadiense, nos hablan y nos dicen que la secuencia didáctica, al igual que un especialista de la UNAM, nos dice, la secuencia didáctica es la piedra angular para la planeación de los cursos. No lo dice un autor, lo dicen varios países. Si no hay secuencia didáctica, no vamos a poder planear. Entonces, la consideran así con esta frase tan bella. La secuencia didáctica es la piedra angular para la planeación de los cursos. Por favor, maestro. Recorre esta piedra angular, se cimienta y se fortalece porque recorre desde el nivel macro de los conceptos de la didáctica con un considerable aporte de los diversos teóricos. O sea, es angular hasta la realización de la autorreflexión en la práctica docente. Implica un proceso sistemático de la experiencia docente más consciente y comprometida. En esta definición que reúne a varios postulados, nos habla de la importancia que tiene la secuencia didáctica en nuestro papel como docente, en nuestro quehacer didáctico, en nuestra misma libertad de cátedra. Por favor, maestro. Y también, ¿cuáles son los objetivos? Porque muchas veces, pues, lo vemos de alguna manera parca, de alguna manera rutinaria. Hay que planear, hay que hacer. No, maestros, la secuencia didáctica es el alma mater de nuestro quehacer, en donde se plantean los objetivos, donde se plantean diferentes escenarios, es donde el docente puede ser docente, es donde el docente expresa esa libertad de cátedra, es donde el docente es él, donde se desarrolla como ser. Deben provocar estas estrategias, estos escenarios que voy a decir yo como docente con mi experiencia, voy a provocar que los estudiantes se motiven, que quieran aprender, porque está en nosotros con base en una secuencia. Debe provocar esto la planeación. Y para que sean significativos, tienen que partir de situaciones de vida que sean significativas y funcionales. Entonces, los objetivos son estos, totalmente abiertos. Las secuencias didácticas son un sistema de elementos interrelacionados que dotan al proceso de enseñanza-aprendizaje para dar significatividad al proceso educativo. ¿Sí, maestro? De manera general, maestros, ya vimos que hay objetivos, que es nuestra razón de ser, pero ¿cuáles son las características de una secuencia didáctica? ¿Qué es lo importante? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué lo hace diferente a una simple planeación
¿Qué lo hace diferente a una organización temprana de mis acciones? Lo hace, estas son las características. La importancia de diseñar es plantear estrategias que puedan ser acertadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se hace una serie de actividades en forma lógica y sistemática donde se desarrollan en tiempo determinado para el logro de propósitos. Maestros, una característica es, me tengo que fijar en el tiempo, qué quiero enseñar, cómo lo voy a plantear. Una característica de la secuencia, por favor, maestro Servando, es que es un instrumento de planificación de las tareas escolares diarias, que facilita la organización, la práctica educativa, articula los procesos de enseñanza de calidad con un ajuste adecuado y ayuda pedagógica. Y este último párrafo que voy a comentar es lo más bello que podemos plantear en una secuencia como característica, por favor. ¿Qué caracteriza a una secuencia didáctica? El que da respuesta a cuestiones curriculares. Una secuencia didáctica nos dice qué enseñar, con qué propósitos voy a plantear, cuáles van a ser mis contenidos, cuándo los voy a enseñar. ¿Debo fijarme un tiempo? ¿Debe haber un calendario? ¿Debe haber horas? ¿Qué debe haber? ¿Cuándo los debo enseñar? ¿Cómo? ¿Cómo los voy a enseñar? Debo organizar actividades, debo organizar espacio y tiempo, debo recurrir a materiales y algo muy importante, debo saber cómo lo voy a evaluar. En la misma secuencia didáctica, cuando yo planteo estas características, debo tener en mi mente y debo vislumbrar la evaluación, ¿sí? De mi propia secuencia. Entonces, esta parte que presentamos nosotros, se nos hizo muy interesante hacerla partícipe con ustedes, porque no es de un autor, no es del Politécnico, no es de la UNAM, es a nivel internacional. Países tan importantes como Francia, como Canadá, como el bachillerato internacional, nos hablan de la importancia de la secuencia didáctica. Maestro Servando. Bien, gracias, maestra Juanita. Sí. Como bien nos trata en la plática la maestra Juanita, en sensibilizar cuál es la razón de ser. Toda la secuencia didáctica está interrelacionada, no está desvinculada. Es lo que cuando analizamos las secuencias, en el caso de nosotros en el nivel medio superior, vemos cómo hay esa desvinculación. Pedimos una evidencia que no tiene nada que ver con lo que enseñamos. El material o recurso didáctico está totalmente contrario a lo que requiere el alumno. Y es por eso, bien lo mencionó la maestra Juanita, que grandes autores han hecho énfasis en que esto es un verdadero arte. Y el arte, quien lo tiene es el docente. Entonces, los elementos de una secuencia didáctica se integran de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a encontrar los datos generales. ¿Qué identifica esa secuencia? ¿Dónde lo vamos a encontrar nosotros? Porque ya vamos a empezar a trabajar en lo que es el diseño de nuestra secuencia. ¿Dónde vamos a encontrar esa información? Es por ello, maestro Israel, ¿me ayuda con los micrófonos? Gracias. Es por ello que iniciamos enseñando cómo está constituido nuestro plan de estudios. ¿En el medio superior y superior son distintos? Sí, pero quisimos hacer este punto de partida. Todo lo que hemos ido mostrando alrededor del módulo 2 tiene una relación de ser. Esto que encontramos en nuestro plan de estudio en los datos generales nos va a dar cuántas secuencias son las que vamos a diseñar, qué periodo vamos a ocupar para llevarla a cabo, el nombre, la duración. Esto nos va a determinar el número de clases que vamos a tener. Por consecuencia, el número de secuencias. La intención del aprendizaje que nos muestra la secuencia. Esto nos va a dar el propósito. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar?
vamos a ver la relación que debe de existir. Por eso hemos hecho mucho hincapié en que las competencias deben, o objetivos, deben estar diseñados de acuerdo a lo que quiero. ¿Por qué? Si hay esa desvinculación, esa es la razón por la que los aprendizajes no logran aterrizarse en los alumnos. Esa relación debe ser muy directa. ¿Qué tipo de contexto? Si analizamos cómo iniciamos nuestro módulo, esa parte, contextualizar quiénes somos, quiénes son los estudiantes, dónde estamos parados, con qué contamos para llevar cada una de las sesiones. Eso es lo que tratamos de ver cuando hablamos sobre el contexto. Debe haber ejes que pueden ser verticales. Hablamos en el aspecto de qué quiero enseñar de forma vertical a los alumnos, pero también va a haber ejes transversales, es decir, qué habilidades son las que vamos a privilegiar durante todo el curso, durante todo el semestre, durante toda la estancia en el nivel que nos encontremos. ¿Qué saberes vamos a manejar? Y esto va a aterrizarse en el mapa de contenidos. Sabemos que en el medio superior sí tenemos delimitado ese mapa. En el nivel superior no está tan gráfico, pero sí lo tenemos y lo demostramos cuando vimos todos los programas. Ahora, una secuencia se conforma de momentos. ¿A qué le llamamos los momentos? Los momentos al inicio de mi clase, el desarrollo y el cierre de la misma. Esos tres momentos nos van a permitir poder relacionar conocimientos previos con conocimientos nuevos y definir hasta el punto donde yo lo quiera la forma en cómo voy a ir evaluando. ¿Cuáles son los ambientes en donde voy a plasmar mi secuencia didáctica? Lo más importante para nosotros, ¿qué actividades de enseñanza-aprendizaje vamos a proponer? Sabemos bien que en el análisis que hemos hecho, en lo que nos han entregado, muchos han tomado la iniciativa de considerar la lluvia de ideas como una forma de dar un inicio en la secuencia didáctica. No está mal. Aquí la cuestión, como vemos, tiene una relación directa. ¿Qué actividades voy a proponer? Porque eso me va a generar automáticamente ciertos productos. Y por consecuencia, el producto que entrega va a ser el medio que voy a evaluar y a la vez yo voy a diseñar un instrumento el cual va a ser el elemento de justicia entre alumno y docente. Porque es donde yo le voy a reflejar qué es lo que quiero evaluarle, cómo lo voy a evaluar y en qué momento lo voy a hacer. Y aquí es donde nosotros vamos a tener que ya sea utilizar material didáctico o dimos con mucho agrado que los maestros están diseñando sus recursos en este momento. Hay presentaciones, vemos que ya hablan de la utilización de Jamboard, de alguna pizarra virtual. Estamos viendo que están editando videos. Esto, de verdad, hay veces que pensamos que la pandemia nos llegó a desestabilizar. En pláticas hemos considerado que la pandemia ha llegado para despertar a los verdaderos maestros, sacarnos de la zona de confort y empezar a diseñar y a mostrar el arte que tenemos cada uno de nosotros. Y por consecuencia, tenemos que validar esa secuencia. Esa validación, ¿cómo la voy a hacer? ¿Qué reflexión me va a llevar? En verdad, ¿esa secuencia funcionó? ¿La evidencia que pedí no fue la más congruente? Esa validación es la que va a permitir hacer la reflexión y los posibles cambios que sean necesarios. Como vemos, la secuencia didáctica la hemos platicado que tiene un inicio, desarrollo y cierre. Pero ¿qué es lo que debe hacer el maestro? Encontramos en todo lo que hemos investigado
algunas acciones que hacen los docentes o deben de hacer. En el inicio, como lo podemos ver, debe hacer la introducción y debe de convencer a los alumnos el por qué vamos a estudiar este tema. Vemos que también se movilizan todos los conocimientos previos, porque los alumnos los tienen. Solo es cuestión de irlos sacando poco a poco. Dar a conocer qué se va a hacer y qué elementos son los que vamos a utilizar. Y es el momento en que yo organizo al grupo. Si esta secuencia didáctica va a trabajar con los alumnos en equipos, ¿cómo lo voy a diseñar? ¿Van a ser binas? ¿Van a ser triadas? ¿Van a ser 4 integrantes como máximo? ¿Los diseñaré yo? ¿Permito que lo hagan los alumnos? Y en esta fase es donde se recomienda que se haga una evaluación diagnóstica. Esa evaluación diagnóstica nos debe dar la información en qué nivel se encuentran los alumnos. Si es necesario hacer una nivelación, de verdad, maestros, hay veces que pensamos que es más trabajo, pero el hacer la nivelación me permite a mí que yo llegue a lograr los objetivos con mis alumnos. ¿De qué me sirve ir avanzando y tenemos deficiencias? Sí entiendo la postura y vamos a tener el comentario en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cómo es posible? Tenemos muy poco tiempo, es muy tardado. Sí, indudablemente. La pregunta sería, ¿ya lo hemos intentado? Reiteramos, lo único que puede pasar es que triunfemos, maestros. Fuera de ahí, nada más. El desarrollo. Aquí ya como Vygotsky y todos los intelectuales lo han plasmado, se va a generar un puente significativo. Y ese puente va a relacionar los conocimientos previos con los nuevos conocimientos. Vamos a propiciar ese andamiaje. Como aquí dice, es el momento en que los alumnos van a desarrollar las actividades. Si yo le enseñé a resolver ecuaciones, él debe demostrarme qué fue lo que aprendió. En esta parte puede llevarse a cabo o se debe llevar una evaluación formativa. La pregunta que tendríamos aquí, si la evaluación diagnóstica tiene un valor, yo lo voy a decidir. Si la evaluación formativa va a ser asignada con una calificación, yo lo puedo decidir. Pero la formativa, bajo su aspecto, nos va a permitir retroalimentar al alumno. Decirle a ese alumno, no supiste la ley de los signos. Decirle a ese alumno, no supiste la ley de cargas eléctricas. Esos elementos necesarios para el proceso es lo que debe de decirnos esta evaluación, qué está bien y qué no está bien, a fin de que retroalimentemos y hagamos alguna estrategia adicional que permita que los alumnos logren ese cometido. Y por último tenemos la fase de cierre. Es cuando ya nos entregan su evidencia y nosotros utilizaremos cualquier tipo de herramienta a fin de poder determinar si se logró o no ese cometido. Y lo principal, eso casi en ninguna de las bibliografías se tiene, retroalimentar el proceso. Siempre decimos, es que los alumnos están reprobados, es que los alumnos reprobaron. ¿Y cuándo va la reflexión hacia mí como docente? A llevarme a pensar en qué fallé por lo que mis alumnos no lograron el cometido. Esa reflexión es muy importante, maestros. Y esta parte es donde sí ya viene la evaluación sumativa. Es la evidencia que me va a permitir calificar si el alumno logró o no lo que esperábamos. Por consecuencia, se le va a asignar una calificación. Bien. Vemos aquí, eso se los vamos a dar en un archivo PDF. Esta parte queremos que ustedes lo tengan como una especie de glosario que también le vamos a entregar a cada uno de ustedes. ¿Qué es cada una de
los tipos de evaluación. Y vienen los instrumentos para evaluar, pero fíjense aquí la vertiente que proponemos nosotros. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para evaluar la enseñanza? Maestro Camacho, gracias. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para evaluar la enseñanza? Nunca habíamos pensado en ello. Nunca habíamos buscado esa reflexión personal. ¿Cuándo hemos tenido un observador externo que pueda darnos una crítica de lo que hicimos? Cuando en las reuniones de academia hacemos un contraste de experiencias. ¿Cuándo hemos hecho esa compartición de datos para mejorar el proceso del grupo 6IM1? Esos son lo que nosotros estamos haciendo, los cambios, que debe de haber también un instrumento para que evaluemos esa enseñanza. Y por consecuencia, debemos de evaluar el aprendizaje. Y aquí tenemos una clasificación. Si es de observación directa y sistemática, tenemos algunos elementos. El análisis de productos de los alumnos, aquí tenemos otros. El intercambio oral con los alumnos, grabaciones, observadores externos, cuestionarios. No juzgamos el que se aplique un examen. Si la competencia, voy a quitar la competencia, si lo que yo deseo que los alumnos logren me permite aplicar un examen, pero que ese examen le retroalimente en qué parte está fallando el alumno, es bienvenido el instrumento. Pero ¿qué es lo que muchas veces sucede? Que hacemos exámenes de X reactivos y solo le decimos al alumno, te equivocaste en el reactivo número 4. Pero nunca le dijimos por qué se equivocó. Y es por eso que reiteramos, esta pandemia nos ha permitido a nosotros innovar. ¿Por qué? Cuando hubiéramos aplicado un examen por medio de Socrative o por medio de formatos de Google. Y eso que hace la máquina de forma automática de asignarle una calificación, también me permite hacer una retroalimentación de forma directa. Yo puedo adicionar un video explicando por qué falló el alumno con base a su respuesta y nivelarlo. Yo puedo mostrarle un escrito, un enlace. Esto es lo que buscamos que hagan las máquinas, que el trabajo pesado lo realicen y nosotros nos dé el tiempo de retroalimentar, de reflexionar. Eso es lo que estamos logrando nosotros en muchos lugares. Aquí nos dicen, y fíjense la redacción, ¿qué son los materiales y o recursos didácticos? Empezamos nosotros diciendo que es un apoyo didáctico. Es cualquier medio o recurso que se utilice para la enseñanza y aprendizaje. Y aquí sí que les pido que pongan atención. Estos deben representar, aproximar o facilitar al alumno la observación, comparación, investigación o comprensión de la realidad. Hemos visto últimamente memes en donde inicia en alguna década el material que utilizaban los maestros. Y en el meme dice, les voy a compartir mis apuntes. Vamos avanzando a las décadas y les dice, les voy a fotocopiar mis apuntes. Después llegamos a otro tiempo en donde él plasma sus apuntes en diapositivas. Y al final, ¿qué es lo que hace últimamente el maestro? Graba sus apuntes, los presenta en algún formato PDF. ¿En qué momento nos permite que facilite el análisis de los alumnos? ¿En qué momento? Esto nos ha llevado a nosotros a tener un hexágono de análisis
que es algo que hicimos una propuesta, la maestra Mayra y la maestra Juanita nos aventamos varios días analizando cómo podríamos presentarlo y mostramos esta tendencia. No es invención de nosotros, recabamos información y solamente hicimos adaptaciones. ¿Cómo iniciaría yo mi secuencia didáctica? ¿Qué contenido voy a enseñar? Vean aquí cómo las acciones que pueden estar relacionados al qué contenido voy a enseñar. Defino y subrayamos, delimito los contenidos a enseñar con base a las competencias u objetivos para determinar la situación, problema que nosotros propongamos. Reitero, delimito los contenidos. Si esa evaluación diagnóstica me permitió encontrar que los alumnos tienen conocimientos sólidos, yo puedo avanzar en temas. Por el contrario, si no, debo de encontrar una nivelación. En la generación pasada, la generación pasada, vimos que en el nivel medio superior, los alumnos que entraron de Comipens tenían una gran habilidad en la comprensión lectora. Y por contraste, tenían una debilidad en las cuestiones matemáticas. Cuando hicimos la propuesta a un director en turno, le comentamos que era la gran oportunidad, porque tener una comprensión lectora a niveles mayores a la media nacional permitía que el alumno llegara a esa reflexión y al análisis matemático. Eso es lo que nosotros buscamos, que se lleve a cabo una investigación educativa. Porque esto me va a permitir llevar a cabo mis secuencias lo mejor posible. Esto, con esta nueva generación, pues obvio que hay un contraste abismal. Esto, reitero, es lo que me permite a mí definir hasta qué punto voy a llegar cuando quiero establecer mi secuencia didáctica. ¿Qué estrategia de enseñanza voy a aplicar? Nosotros las diferenciamos entre enseñanza y aprendizaje. La estrategia de enseñanza es la actividad que yo voy a realizar. Pero fíjense cómo decimos que está todo interrelacionado. ¿Qué actividad voy a realizar? ¿Con qué material didáctico me voy a apoyar? ¿Qué evidencia yo voy a solicitar a los alumnos? Y establezco las fechas de entrega. Principal y lo más importante, cerramos con una retroalimentación. Si vamos al tercer paso, ya mostré lo que yo voy a hacer como maestro. Ahora, ¿qué van a hacer ellos como alumnos? Yo hago la propuesta de las estrategias de aprendizaje. ¿Qué van a hacer los alumnos? ¿Cómo van a organizarse? ¿Qué evidencia me van a entregar? Y deben de recibir su retroalimentación. Es el tercer paso que lleva el análisis de una secuencia. ¿Qué material didáctico utilizo? Este siempre está relacionado con las estrategias que yo voy a proponer. Y lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. ¿Con qué evidencia voy a apoyarme para evaluar al alumno? Yo puedo seleccionar la evidencia para evaluar el desempeño. ¿Cómo la voy a implementar? Y hacemos siempre énfasis en las fechas de entrega. ¿Por qué hacemos ese énfasis? En algunas situaciones, hablo de otras escuelas, la entrega es, hoy les dejo la tarea, jóvenes, se entrega el día de mañana. La tarea se entrega en 2 horas. Casos extremos, pero sí se han presentado. Y lo hemos visto nosotros en cursos que hemos implementado en otros subsistemas. Y la sexta fase
¿qué instrumento selecciono para evaluar? Ese instrumento que yo voy a seleccionar debe de ser congruente. Y aquí posiblemente genere otro punto de discusión. Nosotros sugerimos que se entregue mucho antes de que ellos ya hagan su formal entrega de evidencia. Proponemos que sea a la par. Cuando yo dejo la tarea, se le entrega también el instrumento de evaluación y un instructivo. Nunca podemos dejar nada al azar. ¿Esto a qué nos llevaría? A una evaluación justa. Les vamos a compartir una experiencia. En este semestre, en alguna vocacional, se está dando clase en el quinto nivel. A los alumnos se les convocó y se les trató de convencer para que ellos mostraran lo aprendido por medio de un organizador gráfico. ¿Esto qué nos implica? Que ese organizador deben diseñarlo ellos con base a su estilo de aprendizaje. Si ellos quieren hacer un mapa mental, bienvenido. Si es un resumen, si es una presentación electrónica. Aquí el reto que establecimos con los alumnos es de que queríamos que de forma transversal ellos aprendieran a manejar otra aplicación distinta a PowerPoint. Y propusimos Geniali. Obvio, del 100%, el 90% de los alumnos aceptó el reto. Hubo unos que no. Nos presentaron esa evidencia. Y nosotros les entregamos el día que hicimos la entrega de la solicitud de evidencia, les entregamos lo que era la rúbrica. Al final, hicimos una clase de nivelación y retroalimentación. Preguntamos qué fue lo que encontraron ellos, cómo se sintieron, qué les pareció en ese aspecto la rúbrica. Y la respuesta de ellos es que se sentían tranquilos, que sabían qué era lo que se les iba a calificar. Sabían hasta dónde querían llegar. Obvio, reitero, esta generación actual, tenemos ciertos problemas en el aspecto del manejo de la ortografía. Eso es lo que va en detrimento de su evaluación. Más sin en cambio, como es un reto, ellos sabían que podían sacar 10. Y al tener una calificación menor a la que ellos buscaban, a la gran mayoría, si no por decir al 100% de los que participaron en este experimento, el 100%, la respuesta fue, profesor, la siguiente evidencia, voy por el 10. No queremos decir que esto soluciona, no. Es una experiencia que estamos compartiendo únicamente. ¿Cómo podemos manejar los saberes o lo que queremos que logren de forma vertical con lo que buscamos de forma transversal? Solamente es un caso que estamos compartiendo. Y aquí nosotros, déjenme quito esta que estorba, hacemos unos ejemplos de productos finales. Están clasificados de acuerdo a si son productos escritos, productos presentados, cuando utilizamos las TIC, si son productos tecnológicos y que necesitan de otro tipo de soportes. Y vamos desde, por ejemplo, hacer biografías, ensayos, dípticos, trípticos, algún resumen. Si ellos nos van a presentar una ponencia, un debate. Aquí en este caso, por ejemplo, el que ellos nos presentaran una evidencia por medio de esta, déjenme checo la aplicación porque siempre se me pierde. Se llama TikTok. Si ellos nos la muestran por ese medio y es congruente, puede ser muy aceptada sin problemática alguna. Vemos aquí que también encontramos cuando usamos las TIC, wikis, blogs, podcasts, videos, cómics. Cuando usamos otro tipo de aplicaciones, ya son las colaborativas, las que podemos utilizar en línea para hacer dibujos, collage,
algún tipo de mapa, líneas de tiempo en las aplicaciones, por ejemplo, de Visme. La importancia de nosotros es darle esa diversidad, que ellos estén cómodos mostrándonos la forma en que están aprendiendo y qué fue lo que aprendieron. Y esto nos lleva ya a lo que busca el modelo educativo en nuestro país. El modelo educativo lo que busca es llevarnos a aplicar metodologías activas. Esas metodologías activas son las que manejan y van a manejar, según vimos los instructivos, el nivel superior. Yo les llamo las AB. ¿Por qué? Porque entre las metodologías activas está la clase invertida, la gamificación, el pensamiento de diseño, y aquí empieza una de las AB, el aprendizaje basado en problemas, los talleres, el aprendizaje basado en casos, el juego de roles, el aprendizaje basado en pensamiento y el aprendizaje basado en proyectos. Estas metodologías lo que van a buscar es de que se haga un trabajo colaborativo usando las fases para implementarlo. Y esas fases las podemos dividir sin problema alguno durante nuestra secuencia didáctica, durante el semestre. O todo depende de cómo es como lo deseamos implementar nosotros. ¿Y por qué buscamos esto? Edgar Dale hace una pirámide del aprendizaje. En esa pirámide del aprendizaje, lo que él nos muestra es de que con base a lo que nosotros logramos con los alumnos o implementamos en las sesiones, hay un porcentaje que siempre van a recordar. Si la estrategia solamente fuese leer, ellos van a recordar el 10% de lo que se lee. A medida que vamos avanzando, si involucramos la lectura más alguna estrategia donde escuchen lo que queremos exponer, ellos recordarían el 20%. Si esto lo llevamos a cabo en una presentación electrónica, van a ver, van a escuchar y van a leer. Vean cómo, perdón, ya vamos creciendo en ese porcentaje. ¿A dónde vamos? Cuando la estrategia nos lleva a decir y a hacer por parte de los alumnos, vean el porcentaje que existe de aprendizaje. El 90% tiene ese recuerdo del alumno. Y vemos frases desde los griegos que tenemos que hacer. El hacer nos va a permitir entender. Es por ello que buscan estas metodologías activas, porque en todas ellas, en todas y cada una de ellas, lo que se está poniendo como protagonismo es el alumno llevando a cabo una acción. Eso es lo que estamos presentándoles a ustedes y lo que se desea lograr. En esta parte dejo de compartir, maestro. Adelante. Esta presentación que mostramos a ustedes es lo que determina una secuencia didáctica. Les platicábamos que necesitamos nosotros siempre llevar a cabo un hacer por parte del alumno. La pregunta que llevan ustedes en mente sería la siguiente. ¿Permiso? Es, ¿por qué hice yo tantas cosas dentro del módulo 2 con los cuadros que me pidió en las hojas de cálculo? ¿Qué relación tienen con lo que yo estoy buscando? Y es aquí donde vamos a analizar casos reales. Los dos trabajos que vamos a mostrarle son de compañeros de ustedes, de este diplomado. Y queremos ver, uno, que vean la razón de ser de todo lo que estamos llevando a cabo. Y dos, con esto que estamos presentando, vean cómo nada más
es hacer ligeras modificaciones a su secuencia didáctica. Y la maestra Juanita aquí nunca nos va a dejar mentir. Como asesores pedagógicos, no podemos cambiar la esencia del docente. Solo podemos hacer recomendaciones de forma, más no de fondo. Cuando es de fondo ya tenemos que trabajar otro tipo de estrategias y de otra manera. Pero esto es lo que buscamos nosotros. Maestra Juanita, ¿quiere que demos inicio en la siguiente parte? Sí, sí, maestro. Sí, adelante. Bien. Comparto pantalla, maestro Israel. Adelante, maestro. Vemos una primer secuencia. Borro mis paneles. Ok. Vemos una primer secuencia. Aquí buscábamos el estilo de ustedes. Al hacer este análisis, lo que se necesitaba es de que si ya sabemos qué estilo es el que yo tengo para enseñar y conozco los estilos que tienen los alumnos para aprender, esta parte nos permitía saber qué puedo yo mejorar o qué es lo que debería de cambiar para poder atraer a ese tipo de alumnos con base a su estilo de aprendizaje. Este es el contexto que estábamos buscando. Nos fuimos a analizar el programa. La idea de esta actividad era, uno, que fueran conociendo dónde está la información de cada uno de sus programas. Reiteramos, medio superior y superior tienen posiciones distintas y formas de presentarlo distintas. Queríamos que ustedes empezaran a manejar ese programa, o queremos que empiecen a manejar ese programa y encuentren los datos importantes. La parte que generó la polémica, la acción. Ahorita vamos a ver. Vimos el por qué el que exista un nivel taxonómico coherente, el significado del verbo, una introspección y reflexión con base a que si mi experiencia, como bien lo dijo la maestra Juanita al principio, si la experiencia docente debe de prevalecer en todo momento cuando yo diseño una secuencia didáctica. Ese es el punto fino que me va a poder determinar cuándo y cómo debo de hacer los cambios. Esa reflexión la queríamos aquí por parte de ustedes. Y miren, por ejemplo, vamos a ver esta secuencia. ¿Cómo lo analizaríamos? Inicio, maestra Juanita, y leo la competencia particular. Sí. Dice la competencia, representa trazos a mano alzada con instrumentos y software de acuerdo a los requerimientos establecidos. Sí. Ese representa el maestro, por su sensibilidad, nos dijo, bueno, y en vez de que lo represente, lo dibuja, lo lleva a una acción, y esa acción, ¿a qué tipo de evidencia me lleva? A que él me entregue una lámina, a que él me entregue un dibujo. Por consecuencia, esa evidencia debe de ser calificada, cuando menos, con una lista de cotejo. Yéndonos muy hacia arriba, con cualquier tipo de rúbrica. ¿Qué tipo de material didáctico es el que voy a usar para que yo aplique esta acción de que dibuje? Puedo tener un video, puedo llevar la clase al frente, puedo proyectar, haciendo el docente su lámina, puede proyectarla en la pantalla e ir llevando a los alumnos. Pero vaya, esos son sugerencias nada más. Entonces, vean aquí la propuesta de nuestro compañero. ¿La quiere leer, maestra Juanita, o gusta que la lea? Sí, maestro. La propuesta de enseñanza, ¿sí me escuchó? Sí, maestra. La estrategia de enseñanza con base en esta competencia que el maestro propone es de actividad, explica el uso y los instrumentos y materiales de dibujo, proporcionando información sobre las normas y estableciendo criterios de comparación y muestra de ejemplos sobre trazos de líneas hechos a mano alzada y con instrumentos, orienta la conceptualización de definiciones y conceptos básicos del dibujo técnico.
su estrategia de aprendizaje, que la tiene muy bien delimitada, realiza un esquema que considere conocimientos básicos de dibujo técnico que sirva para describir conceptos, normalidad de líneas, materiales e instrumentos para el dibujo a mano alzada e instrumentos. Sí, maestra. Gracias, maestra Juanita. Ok. Y observen aquí, sí la tiene bien establecida. Por eso decimos, nada más hacemos aportaciones de forma. Ajá. Dice aquí, la voy a subrayar, delimita el tema a través de una actividad grupal, el uso y manejo de instrumentos y materiales de dibujo. La voy a subrayar con, ay no, se le cambió el color. Bueno, sí le vamos a cambiar el color. Diferencíala con colores así. A rojo. Ajá. Sí, maestra. Sí. Fíjense, aquí la primera pregunta que haría la maestra Juanita, sin temor a equivocarme, sería, ¿con qué lo vas a delimitar? Sí, así es. Y aquí está la propuesta por eso esta dinámica que estamos llevando a cabo es una charla de mejora. Así es. Así la propusimos nuestra estrategia, la charla de mejora. E interactuamos los dos. Así es. Y aquí yo le preguntaría a la maestra Juanita, ¿con qué delimitarías tú? Yo no soy dibujante, pero sí delimitaría yo el tema. Primero, si mi competencia dice dibujar trazos a mano alzada, mi primer momento sería, voy a enfocarme a la delimitación de trazos a mano alzada. Voy a delimitar mi tema. No va a haber otro tema que no sea dibujos de trazos a mano alzada. Pero aquí hay algo que el maestro propone, proporcionando información sobre las normas y estableciendo criterios. Se va a una normatividad. Entonces, voy a delimitar mi tema con base en esa normatividad que me marca las normas del dibujo. ¿Sí? Y después dice, y muestra ejemplos. Entonces, aquí es una sugerencia. Voy a delimitar con base en una norma, pero le voy a proporcionar al alumno cómo lo voy a hacer, cómo se debe hacer sin violar las normas de la normatividad que me está surgiendo. Entonces, y antes de poder entrar aquí, maestro Servando, si me lo permite, en delimitar el tema, yo haría una evaluación diagnóstica donde, sobre todo en el nivel medio, los alumnos llegan de escuelas técnicas y de escuelas diurnas. Todos saben, todos llevaron dibujo en la secundaria, todos saben lo que es un trazo a mano alzada, todos han manejado instrumentos, no lo han manejado, es la primera vez. Con base en eso, sería mi introducción para poder delimitar el tema y de dónde empiezo. Así. Y aquí viene otro aspecto que nosotros, y aquí la maestra Mayra sería incisiva, porque su pregunta sería, ¿cuál va a ser la actividad grupal? Entonces, vean, cuando yo redacto una secuencia, lo más difícil, lo hemos visto con la experiencia de la maestra Juanita, es redactarla en prosa. Sí. Pero si la puedo redactar con base a las actividades diferenciadas, aquí nada más redactaría qué actividad grupal le daría al alumno. Por ejemplo, podría ser una actividad grupal por medio de la proyección en pantalla donde muestro los trazos a mano alzada. Y vean cómo esto va enriqueciendo y la propia redacción me va a generar todo lo que yo busco. Maestra Juanita. Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa? Esta estrategia que presenta el maestro está muy bien planteada, tiene muy claro lo que él va a enseñar. Aquí es una sugerencia y es una observación solamente con el fin de retroalimentar, ¿sí? Muchas veces nosotros delimitamos el tema con la experiencia que tenemos. ¿Qué nos dice la competencia? Elaborar el modelo o diseño mediante un dibujo. ¿Qué tanto voy a delimitar?
si le estoy pidiendo y mi evaluación va a ser elaborar un modelo a mano alzada. ¿Qué tanto voy a delimitar? Entonces, las palabras, las frases, las acciones, es lo que me va a guiar al inicio, al desarrollo y al cierre. Cuando dice aquí, proporcionando información sobre las normas y establecimiento de criterios y muestra de ejemplos sobre trazos a mano alzada, hechos a mano con instrumentos, orienta la conceptualización. ¿Realmente hace eso? ¿Realmente se hace eso? Se muestran ejemplos y con estos ejemplos se va a orientar la conceptualización de diferentes definiciones y conceptos básicos del dibujo. Si esto, por la poca experiencia que yo tengo, se logra, esto está excelente. ¿Sí, maestro Servando? Así es, maestra Juanita. Esa es la gran importancia. Y reiteramos, aquí nada más, por ejemplo, si fuera un momento de la secuencia didáctica, aquí nada más el profesor, una vez que recibe los ejemplos por parte del alumno, califica y retroalimenta. Sí. Este momento, ¿qué podría ser? Una evaluación, y yo lo pondría nada más como dato personal. Sumativa, puede ser diagnóstica, una de las tres, ¿verdad? O sumativa. Ok. Y vean cómo, reiteramos, la redacción nos da todo ese enriquecimiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí yo, sí, Juanita. maestro, si me permites, yo aquí quiero aportar algo muy importante que vimos en este ejercicio que hizo el maestro. Si ustedes se fijan, y ha sido muy reiterativo, cuando uno llena formato, pone exactamente la misma estrategia en las tres competencias, no importando el nivel, no importando la acción, se repite. Muchos de nosotros cuando hacemos la planeación, que no lo hace el maestro que hizo esto, pone estrategias diferentes. En la primera dice, desarrolla dibujos isométricos. En la segunda, delimita el tema. En la tercera, realiza esquemas. ¿Sí? ¿Qué está haciendo aquí el maestro? Dando una diversidad de estrategias que significa que el maestro estuvo razonando la competencia y los diferentes momentos. ¿Qué hemos hecho? Sobre todo cuando a mí me toca revisar las planeaciones, las secuencias didácticas de mis compañeros durante muchos años, hagan de cuenta que ponen exactamente la misma estrategia sin diferenciar nada. Ponen, desarrolla dibujos isométricos. Ok, en la segunda, elabora un modelo, también desarrolla dibujos isométricos. En la tercera, también desarrolla dibujos isométricos, pero ahora en tercera dimensión. Aquí se contrapone cuando hago esta revisión a la falta de libertad de estrategias de enseñanza de los docentes. Entonces, en este planteamiento que hace el maestro, si lo podemos observar, él está planteando diferentes estrategias de enseñanza. ¿Con base en qué? Aquí dice, elaborar el objeto o instrumento manual. Él está desarrollando aquí, desarrolla dibujos, está relacionando de alguna manera la estrategia con lo que dice la competencia. En su segunda dice, elabora el modelo o diseño mediante un dibujo. Y el maestro dice, voy a delimitar el tema a través de una actividad grupal. O sea, sus estrategias están siendo diversas, porque lo que él está poniendo aquí son diferentes resultados de aprendizaje. Y eso es muy bueno, maestro. Plantear diferentes diversidades de estrategias. Sí, maestro Servando. Gracias. Y vean, aquí, el que él haya hecho un cambio en la competencia, sí, no quiere decir que está violentando. Solamente está haciendo una adaptación de mejora. Porque esta, si lo analizamos, cumple sin problemáticas lo que busca la competencia bien o mal redactada. Pero su experiencia le dice que debe de ser un dibujo. Un dibujo, así es. Eso es lo que nosotros, por eso es este cuadro que mostramos al principio nosotros. Por eso lo fuimos armando poco a poco. ¿Para qué?
para que los elementos que estábamos analizando en cada sesión fueran firmes en la decisión de ustedes al momento de diseñar su secuencia. Si me permite, maestra Juanita, cambio de pantalla. Nada más tantito, sí, maestro. Sí, maestra. Nada más, si me puedes, a un ladito de donde tiene las letras rojas, quiero hacer énfasis en donde dice identificar. Miren, acá dice, después de donde señaló el maestro, ¿sí? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Qué quiero lograr con estas estrategias que ya planteé aquí? Dice, identifican hechos históricos relevantes dentro de la evolución del dibujo, clasifica los materiales e instrumentos y accesorios con base a su función en la realización de dibujos, conoce las normas que rigen el dibujo técnico y sus características propias, la diferencia entre los trazos a mano alzada y los ejecutados con instrumentos. Esto que se pretende que logre el estudiante, el alumno, va a ser lo que le voy a evaluar, porque es lo que debe saber hacer. Por eso en una de nuestras presentaciones dice, la secuencia didáctica te va a dar el saber hacer, el aprender a aprender, el saber hacer y el saber ser. Porque yo ya estoy con estas estrategias buscando un objetivo final en mi enseñanza, y que es que identifique hechos históricos relevantes, y con base en esto voy a buscar mi instrumento. Entonces lleva una lógica todos los ejercicios que ustedes han hecho. Sí, maestro Servando, gracias. Así es. Maestro Camacho, dejo de compartir para cambiar. Vuelvo a compartir. Adelante, maestro. Y vemos otra, y esta es en el nivel superior. Obvio escondo el nombre porque es de la maestra Mayra Modesto y no quiero que la exhibamos. Vean aquí cómo este docente lo analiza, pero ya él en el nivel superior establece los 3 momentos en una de las competencias. Por ejemplo, tomemos esta. Fíjense la competencia. Clasifica de manera teórico-práctica los componentes activos como el diodo, transistor, regulador dentro de la electrónica básica para la realización de circuitos y análisis del comportamiento de sus características eléctricas. ¿Por qué siempre decimos que la acción es importante? Clasificar, basta con que lo clasifique y ya logró la competencia del alumno. Y aquí leemos lo que el maestro bien nos quiere proponer. ¿Lo leo, maestra Juanita? Sí, por favor, maestro, porque no veo bien. Ok, voy a subirle tantito. A ver, en la apertura se realizan exposiciones sobre los elementos semiconductores electrónicos. En el desarrollo, mediante los dispositivos solicitados, el alumno construirá diferentes circuitos electrónicos. Y fíjense el cierre que el maestro tiene. Se realizan conclusiones y mediciones correspondientes al tema. Aquí, ¿qué podrías tú aportar, Juanita? ¿Qué es lo que analizarías? Miren, yo no analizo, sí analizo mucho, pero aquí hay algo muy importante, que el maestro se le facilitó hacer su secuencia dando estos 3 momentos, donde dice, para el logro de esta competencia, debo establecer estos 3 espacios. 1, voy a realizar un análisis sobre la elaboración y diseño de una fuente, ¿verdad? De una fuente de alimentación. Con eso voy a aperturar. ¿Por qué? Pues porque tiene que haber un análisis sobre la esencia de la competencia. Se va a desarrollar mediante dispositivos solicitados al alumno, construye una fuente de alimentación de voltajes variables. Entonces, estos 2 momentos hacen que el alumno retraiga conocimientos anteriores, los ponga en práctica en el desarrollo, y el maestro comenta,
se realizan conclusiones de mediciones correspondientes. ¿Está bien lo que hizo o no está bien? ¿Aprendió o no aprendió? Entonces, esta parte de la secuencia, yo le decía al maestro Servando, es muy complicado redactar en prosa, porque se nos facilita más esta parte. Yo recomiendo para todos los maestros que estamos aquí, háganlo a través de estas 3 fases. ¿Por qué? Porque nos va delimitando una apertura, un desarrollo y un cierre. Y hay algo que yo le comentaba al maestro Servando. Miren, en la experiencia que uno tiene cuando hace programas de estudio y cuando hace de cualquier área, sea de médico-biológicas, sea de ciencias físico-matemáticas o sea de sociales, cualquier programa, cualquier planeación que uno lea, si queda clara y cualquier humano como yo la puede entender, está bien hecha. Ahorita me pueden dar una de química donde yo no sé absolutamente nada de química, pero si está bien planteado lo que está aquí, maestros, si es comprensible lo que estoy leyendo, la planeación está correcta. ¿Por qué? Porque cualquier documento que uno lea y es entendible, significa que hay una lógica y una coherencia en lo que estoy haciendo. No importa que yo no sea el especialista. Nos dicen, es que tú eres pedagoga, eres psicóloga. No, eso no importa. Podemos analizar cualquier planeación con base en lo que están diciendo. Lo que yo veo aquí es que, en efecto, si ustedes platicamos algo al inicio de la sesión, esto es universal. La secuencia didáctica se da aquí, se da en China, se da en Francia, se da en Canadá, se da en la UNAM, se da en el Poli, se da en Bachiller, se da en DGETA, se da en el CIME, se da en todos lados. ¿Por qué? Porque es una organización. Entonces, lo que está aquí y el cuadro, como lo hizo el maestro, está dando una relación entre cada uno de los elementos que va aquí. Aquí, por supuesto, queda un poco más claro que en el de dibujo. ¿Por qué? Porque lo está partiendo, lo está clasificando en una apertura. ¿Qué voy a hacer para lograr la competencia? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Y cómo los voy a evaluar? Y luego acá dice aprendizajes a lograr. Fíjense, con estos 3 momentos que pudiera parecer que no tiene relación con el aprendizaje, lo que el maestro quiere que el alumno realice es una lectura e interpretación de los diagramas electrónicos. ¿Sí? Entonces, creo que con esto, el análisis que vamos haciendo y la secuencia didáctica que vamos recorriendo a través de la competencia, del nivel, de mi experiencia, de lo que puedo adecuar, me va a dar el aprendizaje a lograr. Debe quedar entendido para mí qué va a saber hacer el alumno. ¿Con base en qué? En la competencia que marca el programa. ¿Sí, maestro? Así es. Gracias. Entonces, esta es la parte que nosotros queremos mostrarles. De aquí en adelante ya empieza la verdadera interpretación por parte de ustedes. Aquí nada más, por ejemplo, lo que la maestra Juanita juzgaría es, ok, sí, ¿cómo vas a hacer el análisis? ¿Qué vas a utilizar? ¿Qué material didáctico? Detallitos mínimos que la misma redacción que le llevemos a cada uno de ustedes cuando nos lo empiezan a platicar, es plasmarlo. Porque cuando empezamos a trabajar la maestra Juanita y su servidor con los maestros, ¿y tú cómo das la clase? ¿Qué haces cuando llegas? Y nos empiezan a contar. Ah, bueno, eso que me cuentas, plásmalo. Si vas a usar una diapositiva, vas a usar una lámina, vas a usar un esquema en el pizarrón, vas a usar un video. Eso que nos platican es plasmarlo aquí en la secuencia didáctica. Y como bien lo comentó la maestra Juanita, vean cómo los 3 momentos me llevan a que el alumno logre la interpretación de los diagramas. Sí. ¿Y de qué diagrama? Aquí nada más lo cerraríamos. Los diagramas electrónicos de fuentes de alimentación de voltaje variable. Aunque para muchos ya podría ser, no tendría caso volverlo a escribir, bien vale la pena porque esto lo deja muy abierto.
Y por eso decíamos, la primera parte es delimitar. ¿Hasta dónde voy a hacer? ¿Van a hacer pasteles de chocolate? Pasteles de chocolate únicamente. Y esa parte es la que nos corresponde a nosotros. Apoyarlos en esa mejora que pueden tener. Dejo de compartir, maestro Israel. No, Sí, maestro, no, sí. maestro, no, maestro. No, Mire, no. yo quiero atreverme a hacer este comentario. Tiene razón el maestro Servando. Miren, a veces no lo quiero decir porque suena muy agresivo. En esta parte de la apertura se realiza un análisis. Yo les hice los comentarios a los compañeros de mi grupo, del grupo 11. Les dice, maestro, está muy bien descrito. Lo que pongamos aquí, en esta parte, nos va a permitir tener claro el instrumento y qué vamos a evaluar. Por ejemplo, aquí dice, se realiza un análisis sobre la elaboración y diseño de una fuente de alimentación. Se realiza un análisis ¿cómo? ¿A través de qué, maestro? Un análisis a través de preguntas, a través de preguntas detonadoras, a través de un cuestionario, a través de qué se va a poder hacer el análisis sobre la elaboración y diseño. Si a mí me queda claro que un análisis lo voy a hacer a través de preguntas, porque así lo hacen los maestros, a través de una lluvia de ideas, a través de cuestionamientos, de preguntas clave, pónganlo aquí. ¿Sí? Voy a realizar un análisis aplicando la técnica de preguntas y respuestas para el diseño y de la fuente de alimentación. Después aquí dice, mediante los dispositivos solicitados, ¿cuáles dispositivos? Mediante los dispositivos electrónicos solicitados o cuáles dispositivos, pueden ser muchos. Al alumno construirá una fuente de alimentación. Construirá en qué, en maqueta, en una presentación, en qué la va a construir, en físico. Y luego acá, cierre, se realizan conclusiones y mediciones correspondientes al tema. Ok, aquí los alumnos van a concluir las dos partes anteriores. Entonces aquí, si ustedes me lo permiten, solamente quedaría enfatizar más el cómo. Se realiza un análisis, ¿cómo? Si yo tengo 50 alumnos, yo lo platicaba conservando, tengo 52, 53 alumnos en cada grupo y voy a hacer un análisis a través de una lluvia de ideas, se me desquició el grupo, porque todos quieren, a lo mejor mi análisis no fue el pertinente, a lo mejor tenían que hacer un análisis escrito y leerlo. O sea, yo creo que esto depende de las características de cada maestro, pero que sí es conveniente de alguna manera plasmarlo aquí. Gracias, maestro Servando. Sí, maestra Juanita, como siempre, muy puntual. Gracias. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos y una cosa es muy segura, lo vamos a lograr. Dejo de compartir. Maestro Camacho, por nuestra parte, maestra Juanita, damos por concluido, maestra Mayra, y pasamos a la siguiente fase. Profesor. Gracias, maestro Servando. Gracias.